La mayoría de los tours en Nueva York no valen lo que cuestan, pero lo bueno que tiene es que no necesitas gastar una fortuna para disfrutar bien la ciudad. Y algo muy importante, no necesitas hacer lo que hace todo el mundo. Seguramente estás viendo videos, guías y vlogs y un poco te encontrás siempre con lo mismo. Es por eso que después de varios viajes a Nueva York, entendimos algo clave. No gana el que más cosas hace, sino el que mejor las disfruta, y eso es lo que te vamos a contar en este video. Todo lo que aprendimos de nuestras visitas para que no cometas errores, ahorres dinero y vivas Nueva York de verdad está acá. Aquí no utilizamos ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial, todo está basado en nuestra experiencia. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Lo primero que hay que saber es que no existe el barrio perfecto para alojarse en Nueva York. Seguramente viste cientos de guías que dicen tenés que quedarte en Midtown, lo mejor es tal zona, alejate de Manhattan que es más barato, y la realidad es mucho más simple. Te tenés que alojar donde tu presupuesto lo permita. Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo y el alojamiento, junto con el pasaje, se lleva una de las mayores partes del presupuesto. ¿Es verdad que fuera de Manhattan es más barato? A veces sí, a veces no. Hay hoteles económicos en Manhattan si buscas con tiempo, y hay zonas en Brooklyn o Queens que ya no son baratas. Muchos recomiendan alojarse en zonas de New Jersey como Hoboken, Jersey City o Union City. Acá en nuestra experiencia solo elegiríamos estas zonas si están cerca de una estación de PATH. El PATH es una especie de subway que conecta Manhattan con el estado vecino de New Jersey. En el caso de tener una estación cerca, ya sea en Hoboken o Jersey City, que es por donde pasa, tendríamos que calcular aproximadamente unos 30 minutos hasta Manhattan, ya sea a la estación que está al sur en el Oculus o a la que está en Midtown. Si su alojamiento no está cerca del PATH, van a tener que viajar en bus y les podemos asegurar que es la peor idea que pueden tener, ya que los accesos a través de túneles a Manhattan tienen un tránsito imposible, así que ya saben. Si es tu primera vez, Manhattan puede ser práctico porque está cerca de muchos puntos turísticos. Si ya conoces la ciudad, alojarte en Brooklyn o Queens puede darte una experiencia más local. La clave no es el barrio perfecto, la clave es equilibrio entre presupuesto, tiempo y tipo de viaje que querés hacer. Y algo importante, siempre a ese presupuesto que tengas para alojamiento hay que sumarle el valor del transporte, pero eso puede ser fácil y económico, como contamos más adelante. La mejor manera de recorrer Nueva York es caminando. Sí, el metro funciona muy bien, sí, los buses existen, sí, Uber y Lyft están disponibles, pero si usas transporte para moverte distancias cortas, te estás perdiendo lo mejor de la ciudad. Nueva York no es solo Times Square, la Quinta Avenida o el Central Park. Nueva York está en las calles, en las fachadas, en los músicos, en las esquinas, en lo que descubrís sin buscarlo. El metro hay que usarlo cuando realmente se necesite, por ejemplo, para ir de Brooklyn a Midtown o cuando uno está muy cansado. Pero no tomes metro para ir de Times Square al West Village, eso se camina. Auto completamente descartado. Entre el tránsito, el estacionamiento y el estrés vas a gastar dinero y paciencia. Tené en cuenta que para ingresar a Midtown ya de por sí hay que pagar un peaje. En Nueva York se camina, y mucho. La mayoría de los tours tradicionales se volvieron demasiado masivos. Grupos enormes, horarios apretados, fotos rápidas, cero profundidad. Muchos terminan siendo experiencias de checklist, donde corres de un lugar a otro sin absorber nada. Eso para nosotros no es conocer la ciudad. Obviamente cada uno tendrá sus opiniones y a veces, si tenemos poco tiempo, es lo que podemos hacer. Ahora bien, no todos los tours son malos. ¿Qué recomendamos? Free tours con guías locales apasionados, tours temáticos con grupos reducidos, experiencias específicas con historia, arquitectura y barrios. El famoso tour de contrastes puede ser interesante si elegís bien la empresa y sabés que es panorámico, pero entendé que es una introducción, no una exploración profunda. Si vas a pagar, que sea por algo que realmente te aporte valor. Nosotros muchos tours los hacemos con Civitatis, lo utilizamos en muchas partes del mundo y siempre nos funcionó perfectamente.
En la descripción les dejamos links con descuentos o pueden escanear el código QR para ver los tours. Este creemos que es uno de los consejos más importantes. No viajes para cumplir las expectativas de nadie. No estás obligado a subir a todos los miradores. No estás obligado a hacer el crucero por el Hudson. No estás obligado a entrar al museo más famoso si no te interesa. Si te encantan los museos, invertí en museos. Si te interesa la arquitectura, enfoca tu viaje en eso. Si querés barrios y cultura local, prioriza eso. Nueva York puede ser abrumadora porque hay demasiado para hacer. La solución no es hacer más, es elegir mejor. Hacé el viaje que a vos te entusiasma. Planificar está bien. Sobreplanificar puede arruinar la experiencia. Dividir la ciudad por zonas es lo más inteligente. Un día Harlem, Central Park, Columbia, Upper West Side y bajar a Midtown. Otro día Brooklyn, Dumbo y Williamsburg. Otro día Downtown con el ferry a Staten Island, el Soho y el Greenwich Village. Y otro en Midtown con Times Square y Quinta Avenida. Eso te evita cruzar la ciudad 4 veces en el mismo día. Pero lo que no tiene sentido es armar una agenda tipo 9 desayuno, 10 mirador, 11:30 museo, 13 almuerzo, 14 puente. Nueva York no funciona así, creemos que casi ninguna ciudad del mundo funciona así. En New York, capaz cruzás el puente de Brooklyn y te quedás 2 horas porque la vista te impactó. Capaz descubrís una calle que no estaba en el plan y te cambia el día. Dejate espacio para lo inesperado, ahí es donde aparece la magia. Nueva York es enorme y las guías un poco te dicen todas lo mismo. Hay muchísimos lugares que no son tan turísticos y la experiencia cambia totalmente. Ir al Elizabeth Street Park por Norita, sentarse a tomar un café y ver que sos el único turista te cambia bastante la visión. O acercarte a Jersey City a tener una de las mejores vistas de Manhattan, pero sin nadie alrededor, solo gente haciendo ejercicio y disfrutando el día. Luego, para tener experiencias auténticas, vale la pena meterse en lugares locales. No es lo mismo meterse en un Starbucks, que está en todo el mundo, a meterse en un cafecito de barrio. Lo mismo los bares, hay muchos escondidos que son espectaculares. No hay que ir solo a los lugares turísticos. Manhattan es increíble, pero Nueva York no es solo Manhattan. Explora Brooklyn, Queens, Harlem y el Bronx. En Queens vas a encontrar algunas de las mejores comidas del mundo. En Brooklyn, barrios con identidad propia. En Harlem, historia fundamental de la cultura afroamericana. En el Bronx, una parte clave de la historia musical y social de la ciudad. No son lugares peligrosos si usas el sentido común que usarías en cualquier gran ciudad. Salir de Manhattan te cambia la perspectiva. La primera vez que vinimos nos sentimos abrumados, queríamos hacerlo todo. Después entendimos que Nueva York no se conquista, se vive. No es una competencia de atracciones, es una experiencia. Ojalá todo lo que aprendimos te ayude a ahorrar dinero, evitar errores y disfrutar más. Si tenés alguna recomendación o experiencia distinta, déjala en los comentarios. Eso también ayuda a otros viajeros. Y si este video te sirvió, ya sabes qué hacer. Te invitamos a suscribirte al canal y ponerle me gusta. Nos vemos en el próximo viaje.